En este video presentaremos algunos ejemplos de transistores MOSFET, principalmente transistores NMOS, pero también, digamos, al final un par de ejemplos que involucran el transistor complementario, el PMOS. En primer lugar, tenemos el ejemplo 1, en el cual nos concentraremos en el análisis de las características físicas del transistor. Eh, en este caso, pues se nos dice que la longitud mínima es de 0.4 micrómetros y el espesor es de 8 nanómetros, con una movilidad de 450 centímetros al cuadrado por voltio segundo y un Vt de 0.7 voltios. En el primer literal se nos pide encontrar la capacitancia por unidad de área y K'N, que es una especie de ganancia para este tipo de transistor. En el primer literal calculamos COX aplicando la definición. Y la definición de COX es la permisividad del silicio entre el espesor de la capa de aislante del transistor. La permisividad del silicio es el producto de la permisividad del vacío por la permisividad relativa del silicio, ¿no?, entre T o X. Esto nos da esta operación, 3.45 por 10 a la menos 11 faradios por metro, es la permisividad del silicio entre el espesor, que ya es un dato de este ejemplo, y el resultado es de 0.004 faradios por metro cuadrado. Probablemente, pues, metros al cuadrado no es una buena unidad de área, dadas el tamaño, pues, de un transistor. Entonces, vean, aquí se indica la capacitancia por unidad de área en una unidad, digamos, con unidades más adecuadas, faradios por micrómetros al cuadrado, 4.3 aproximadamente por 10 a la menos 15 faradios por micrómetro cuadrado, ¿no? Hay que recordar que 10 a la menos 15, pues, es un multiplicador que en este caso sería femtofaradio, ¿verdad? Siempre en ese literal se nos pide eh, calcular K' sub n. K' sub n es el producto de la movilidad por la capacitancia por unidad de área. El dato que nos dan de la movilidad es de 450 centímetros al cuadrado por voltio segundo. Pero, digamos, para hacerlo compatible con las unidades que tenemos para COX, tomamos en cuenta, pues, que 10 a la 8 micrómetros al cuadrado equivalen a 1 centímetro al cuadrado, con lo cual, pues, podemos eliminar los centímetros al cuadrado y los faradios los podemos expresar como amperios sobre voltio por segundo, ¿no? Es decir, esto fue resultante, pues, de la definición de faradio y por micrómetro al cuadrado, de manera que también los micrómetros al cuadrado, pues, los podemos eliminar y podemos llegar a un resultado de 1.94 por 10 a la menos 4 amperios por voltio al cuadrado, ¿no?, que son las unidades de esta ganancia de estos transistores. En esta slide se muestran los cálculos numéricos realizados en MATLAB. Es una repetición de los pasos ilustrados en la slide anterior, pero numéricamente, ¿no? Da COX 4.3 femtofaradios por micrómetro al cuadrado y Kn', tal como decíamos, 10 para eliminar los centímetros al cuadrado, pues multiplicamos por 10 a la 8 y, y para dejar, digamos, en faradios el resultado, pues multiplicamos por 10 a la menos 15 y esto nos da un valor de 1.94 aproximadamente por 10 a la menos 4 faradios por voltio segundo, ¿verdad?
Y Kn', pues si lo queremos pasar a una unidad más adecuada para trabajar con transistores pequeños, vean, multiplicamos el resultado anterior por 10 a la 6 y esto nos da aproximadamente 194.1 microamperios por voltio al cuadrado, ¿no? Que estas son unidades pues adecuadas para expresar K'N en este tipo de transistor. El literal B se nos indica que para un MOSFET con una relación de geometrías en donde el ancho son 8 micrómetros y la longitud del canal 0.8 micrómetros, se nos pide calcular los valores de la tensión de sobreaccionamiento, también de la tensión entre compuerta y fuente, y la tensión mínima entre drenaje y fuente necesarios para funcionar en saturación, ¿no? Con una corriente de drenaje de 100 microamperios. Entonces la expresión para la corriente de drenaje en saturación, aquí se nos dice que estamos en saturación, es de un medio Kn' por W entre L, que en este caso esta relación da 10, por B o B al cuadrado igual 100 microamperios. Entonces de esta expresión podemos despejar para B o B la tensión de sobreaccionamiento y obtenemos esta expresión. B o B es la raíz de 2 D entre Kn' por W entre L, ¿no? Si reemplazamos los valores numéricos, ID son 100 microamperios, Kn' son 194.1 microamperios sobre voltio al cuadrado, y esta es la relación de geometrías. Obtenemos 0.321 voltios para la tensión de sobreaccionamiento. Digamos, hemos hecho algún esfuerzo para traducir adecuadamente el término original en inglés, que es overdrive voltage, con G, ¿verdad? En inglés. Y de ahí viene, pues, digamos, el símbolo, VOV. Sin embargo, es posible que en algunos textos ustedes encuentren, digamos, esta traducción con un nombre diferente. Entonces, lo conveniente es referirse siempre al término original en inglés, ¿no? Además, la tensión entre compuerta y fuente es VOV más VT. VT es un dato de este transistor, es la tensión de umbral, y VT es 0.7 voltios, de manera que, digamos, la tensión entre compuerta y fuente es de 1.021 voltios, ¿verdad? El BDS mínimo para que el transistor, es decir, la tensión entre drenaje y fuente mínima para mantener en saturación el transistor es igual a VOV, ¿ya? Y obviamente, pues por esto es conveniente en estos análisis siempre despejar en primer lugar o calcular en primer lugar VOV. Entonces el BDS mínimo pues es igual a VOV, 321 milivoltios. Aquí, digamos, mostramos los cálculos realizados pues en una herramienta matemática, la que yo uso, MATCAD. La compañía que lo hace es PTC, o que distribuye MATCAD es PTC, y la versión pues mínima se puede descargar desde internet, ¿verdad? Es un poco voluminoso, pero permite, digamos, eh, eh, trabajar intuitivamente cuando tenemos estas expresiones. O sea, no es un programa el que uno hace, sino que lo que uno escribe, pues, si ya están definidas las magnitudes previas, pues nos aparece el resultado numérico, ¿no? Bueno, entonces, vean, aquí comprobamos, ¿verdad? Todo y calculamos el BDS mínimo, ¿no? Ya. El ejemplo 2 se nos dice que consideremos un transistor CMOS fabricado en un proceso de 0.18 micrómetros. Aquí arriba, digamos, explicamos que un transistor, un circuito integrado CMOS contiene transistores NMOS, que son los que estamos estudiando
hasta este punto, y también transistores PMOS, es decir, en los NMOS el canal conductivo que se establece entre fuente y drenaje es un canal tipo N, y en los PMOS el canal de conducción pues entre fuente y drenaje es tipo PN. Entonces se nos dice que la longitud, bueno, el proceso es de 0.18 micrómetros y la longitud es igual a la longitud mínima, ¿no? Esto no siempre es así, pero en este caso se corresponde. El ancho del canal es de 2 micrómetros y la tecnología de proceso es especificada con una capacitancia por unidad de área de 8.6 femtofaradios por micrómetro al cuadrado y una movilidad de 450 centímetros al cuadrado por voltio segundo. El BT es un poco diferente al del ejemplo anterior, es 0.5 voltios. En primer lugar, se nos pide encontrar BGS y BDS que den como resultado que el MOSFET funcione en el límite de saturación. Hay que recordar que el límite de saturación ocurre cuando BDS, la tensión drenaje fuente, es igual a la tensión drenaje fuente mínima y esto es igual a VOB. El valor de la corriente son 100 microamperios. Veamos el primer literal. Entonces en el primer literal se nos dice pues que ID es 100 microamperios, ¿no? Escribimos, si estamos en saturación, escribimos la ecuación para la corriente de drenaje en saturación. Entonces la corriente son 100 microamperios y bueno, conocemos todo excepto VOB. Entonces podemos despejar VOB, al igual que en el ejemplo anterior, como la raíz de 2ID entre mu n por COX por W entre L, la relación de geometrías, y esto nos da 216 milivoltios. VOB, digamos, hay que recordar que es BGS menos BT, y también es el BDS mínimo. Entonces, si conocemos BT, a partir de VOB podemos determinar BGS, y VOB ya es directamente el valor mínimo de la tensión drenaje fuente para mantener en saturación al transistor. En este slide se ilustran los cálculos numéricos del literal A realizados en la herramienta matemática MathCAD, ¿verdad? Eh, Vean que es conveniente, en primer lugar, hacer un cálculo práctico en términos de unidades de K' sub n, que es la movilidad por COX, pero para tener, digamos, unidades adecuadas, multiplicamos la movilidad por 10 a la 8 para deshacernos de los centímetros al cuadrado. Y COX, puesto que estamos en la capacitancia por unidad de área está en femtofaradios, pues toma en cuenta esto. De manera que K' sub n es 3.87 por 10 a la menos 4 amperios por voltio al cuadrado. Para tener unidades más adecuadas, vean que multiplicamos ese resultado por 10 a la 6 y esto se muestra acá. Entonces este valor es más adecuado para K'N, 387 microamperios por voltio al cuadrado. Ahora, digamos, el Kn total ya toma en cuenta la relación de geometrías. Ya hemos explicado pues, que este Kn debería de escribirse con mayúsculas, ¿verdad? Es decir, Kn, ¿verdad? Entonces es Kn' por W entre L, ¿verdad? Y esto nos da 4300 microamperios por voltio al cuadrado, ¿verdad? Es decir, aquí ya sería más conveniente, siguiendo las recomendaciones del sistema del SI, ¿verdad? Expresarlo en miliamperios sobre voltio al cuadrado, ¿verdad? Porque incluso para trabajar circuitalmente es más conveniente. Bueno, entonces ya habíamos explicado en la slide anterior que lo primero que podemos hacer es calcular VOB, porque VOB
digamos, nos va a servir para todos los cálculos, incluso algunos que no aparecen en este momento, ¿no? Entonces, BOB es la raíz de 2ID entre KN. De nuevo vamos a es KN, ¿verdad? Ya, porque ahí está ya K'N y la relación de geometrías, y esto nos da 0.216 voltios, ¿verdad? Además, en BGS es BOB más BT, y esto es 0.716 voltios. Bueno, esto se podría redondear a 0.72 voltios, ¿verdad? Y el BDS mínimo es igual a BOB, pues 0.22 voltios aproximadamente, ¿no? El literal B se nos dice que BGS se mantiene constante y se nos pide encontrar el BDS que da como resultado una ID de 50 microamperios en la región triodo, ¿no? Ya. Entonces ahora, si BGS se mantiene constante eh, y el transistor es el mismo, planteamos la ecuación para la corriente de drenaje en la región triodo. Y obviamente lo que no conocemos es BDS, ¿verdad? Obviamente allí digamos, podemos identificar que BDS, para calcularlo hay que resolver una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y bueno, lo más fácil es pasar este factor de proporcionalidad, la ganancia, aquí al otro lado para, digamos, dividir a y d, tal como se muestra acá, ¿verdad? Y, digamos, escribir la cuadrática para resolver para BDS, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es lo que procede, ¿no? ¿Ya? Y veamos el resultado numérico. Aquí está el resultado numérico en MATCAD, ¿verdad? De nuevo, digamos, escribimos los términos de la cuadrática. A es menos 0.5, B es BOB y C es menos ID entre K'N por W entre L, ¿verdad? Y esto nos da dos soluciones para BDS. Obviamente la que parece más probable es la que me da el valor más pequeño, ¿verdad? Porque si vamos a estar en la región triodo, hay que recordar pues que además podríamos ver pues eh, eh, este, la segunda solución es mayor que B o B. Por lo tanto, con este resultado estaríamos en saturación y queremos que esté en la región triodo, ¿verdad? Entonces, este es el resultado más probable, ¿verdad? Y lo verificamos haciendo BDS igual a BDS1 en la ecuación para la corriente de drenaje en la región triodo, ¿verdad? Y nos da 50 microamperios. Ciertamente que eh, esta verificación siempre hay que hacerla, ¿verdad? ¿Ya? No solo con este tipo de transistor, ya vemos que con los diodos también hay que verificar. Uno asume un estado, asumimos que está en la región triodo, pero hay que verificarlo. En el literal C se nos pide investigar el uso como amplificador. Obviamente en saturación, ya que los amplificadores funcionan en saturación. Con BDS, este valor de BDS es mayor que VOB. Ya el VOB mínimo es 0.2 voltios, ¿no? Entonces, tenemos que investigar el cambio resultante en la corriente de drenaje cuando aplicamos variaciones de más o menos 10 milivoltios alrededor de este valor de reposo de BGS. Esto requiere, digamos, que lo ilustremos en la característica de corriente de drenaje contra BGS. Claro, aquí lo estamos haciendo a mano alzada y va a ser aproximado, pero ya sabemos de que mientras eh, BGS es menor que BT,
la corriente 0 y en este caso pues vamos a asumir pues que estamos en este punto, 0.7 voltios para VGS. Esto me da 86 microamperios, ¿no? Entonces si yo aplico variaciones de 10 milivoltios alrededor de este valor de VGS, que es el de reposo, ¿verdad? Yo puedo evaluar numéricamente, digamos, el ID máximo y el ID mínimo. Ahí ustedes, por favor, vamos a borrar esto. Este sería el ID mínimo. Y aquí, digamos, se muestran los dos valores. Obviamente alrededor de 86 microamperios. Esto representa variaciones de 8.8 microamperios hacia arriba y menos 8.4 aproximadamente microamperios hacia abajo, ¿verdad? Entonces, de manera que con esto podemos ver que las variaciones son casi iguales. De manera que podemos, digamos, aceptar que el funcionamiento como amplificador, vean, de variaciones de corriente, cuando aplicamos a la entrada variaciones de tensión, es lineal, ¿verdad? Obviamente esta es la forma en que funcionan los amplificadores, ¿verdad? No es estrictamente cierto de que los amplificadores sean lineales, pero en términos prácticos se puede aceptar que ese funcionamiento es el que ha ocurrido. En este ejemplo se nos pide diseñar el circuito de manera que la corriente de drenaje sea 0.4 miliamperios y el valor de la tensión de drenaje sea 0.5 voltios, ¿verdad? Entonces diseñar es seleccionar los valores de los elementos, en este caso las dos resistencias, ¿verdad? RD y RS. Bueno, entonces en este esquemático, vean, yo ya escribo pues el valor de BD. Este es un objetivo del circuito, del diseño, ¿verdad? El diseño me pide que en DC, una tensión de 0.5 voltios en el drenaje y una corriente de 0.4 miliamperios, ¿verdad? Si hay 0.5 voltios en el drenaje, obviamente yo veo que hay una caída de 2 voltios en extremos de RD y circula 0.4 miliamperios, de manera que lo más inmediato es calcular RD. ¿Ya? Ahora, igual yo puedo, independientemente, puedo calcular RS, ¿verdad? Ya que, digamos, las condiciones de polarización vienen dadas aquí abajo, ¿verdad? Pero en este caso, el resultado de los valores, el resultado esperado es que BD sea de 0.5 voltios a la salida. Ya vamos a ver qué es lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Bueno, decíamos que lo más sencillo es calcular RD, ¿verdad? Hay 2 voltios de caída y la corriente que circula es de 0.4 miliamperios. Entonces RD es 2 voltios entre 0.4 miliamperios, ¿verdad? Y esto me da un valor para RD. Vean, estoy ocupando las unidades más comunes en electrónica, voltios, miliamperios, kilo ohms, ¿ya? Digamos, eso va a ser lo más común, ¿verdad? Digamos, en electrónica, ¿no? Además, bueno, ya tengo yo el primer resultado, porque siempre que me dicen diseñar es escoger los valores de los elementos que aparecen en el circuito, RD y RS. Entonces ahora me falta RS. Para seleccionar el valor de RS yo necesito calcular VGS, ya que la tensión en la fuente es
la tensión en la compuerta, que es 0 voltios, menos la caída compuerta fuente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, yo necesito calcular en primer lugar BGS. BGS ya hemos explicado previamente que es igual a la suma de VOB más BT. Y VOB es la raíz de 2ID entre K' N por la relación de geometrías. A esto le falta cerrar este paréntesis. Aquí está, ¿verdad? Y entonces, bueno, veamos qué sigue, ¿verdad? Aquí están los datos del transistor. Vean, Kn' es 100 microamperios por voltio al cuadrado y la relación de geometrías es 32, ¿verdad? Esto es adimensional y Vt es 0.7 voltios. De manera que podemos, digamos, ya hacer el cálculo de VOB en primer lugar y luego VGS. VOB es 2ID entre K'N por W entre L, ¿verdad? Y esto es 2 por ID, vean, lo pasamos a microamperios, ¿verdad? Porque son las unidades de K'N, ¿verdad? 2 por 400 microamperios entre Kn', que son 100 microamperios por voltio al cuadrado, aquí están las unidades, por la relación de geometría, ¿verdad? Que son micrómetros entre micrómetros, 32, ¿verdad? Y esto me da un VOB de 0.5 voltios, ¿no? El cálculo de VGS es inmediato, ¿no? VGS es VOB más VT, 1.2 voltios, ¿verdad? Y BS ya habíamos explicado que es la tensión en la compuerta menos la tensión entre compuerta y fuente, que es de 1.2 voltios, ¿verdad? De manera que BS es igual a menos BGS en este caso, ¿verdad? Igual a menos 1.2 voltios. Y ya con este valor de BS yo puedo calcular RS, ya que conozco eh, la, la corriente de drenaje. Este es un dato del ejemplo. Y aquí está, ¿verdad? RS es 2.5 menos 1.2 entre 0.4 miliamperios, ¿verdad? Y esto eh, me da 3.25 kilo ohms. Hemos insistido que las unidades de uso común en el análisis de circuitos con dispositivos electrónicos son voltios, miliamperios y kilo ohms, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, digamos, a la hora de mezclar unidades eh, en el análisis de circuitos con dispositivos electrónicos. El ejemplo 4 es conceptual, ¿no? Digamos, se me muestra este MOSFET NMOS en el cual los terminales de compuerta y de drenaje han sido unidos, ¿verdad? Esta es la compuerta y este es el drenaje. Entonces, de manera que VGS es igual a VDS, ¿ya? En este caso, obviamente, se asegura automáticamente la saturación, ya que BDS todo el tiempo va a ser mayor que el BDS mínimo, que es BGS menos BT. ¿Ya? Digamos, BDS siempre va a exceder en BT el valor mínimo de tensión para mantener el transistor en saturación. La corriente de drenaje sigue siendo la misma, ya que está en saturación. ¿Ya? Entonces es un medio de Kn' por W entre L por BGS menos BT al cuadrado. Solo que en este caso, vean, la corriente aparece escrita en el enunciado del ejemplo como I. Entonces la escribimos como I. Y la tensión entre drenaje y fuente, que es igual a la tensión entre compuerta y fuente, aparece, digamos, se presenta como V, ¿verdad? Entonces reescribimos la ecuación en términos del ejemplo, de la notación del ejemplo, ¿no? Aquí está, ¿verdad? B igual a BDS igual a BGS garantiza saturación, ¿verdad? Claro, hay una consecuencia y es que la resistencia viendo hacia la compuerta va a cambiar, ¿verdad? Digamos, ya no es una impedancia alta, sino que
digamos, es una resistencia menor que la que tendríamos si no conectamos los terminales de compuerta y de drenaje. Bueno, ahora tenemos un ejemplo eh, que difiere un poco pues, de la filosofía anterior en la que hemos estado presentando ejemplos orientados principalmente a saturación. En este caso, vean que VGS es de 5 voltios, ya que estamos uniendo la compuerta con la alimentación positiva, que es la misma para, es decir, aquí se ilustra como puntos diferentes, pero va al mismo punto, ¿verdad? Entonces, y BDS, en este caso, es de 0.1 voltios y obviamente no, ya que VGS es de 5 voltios, vean BDS es menor que VGS menos VT. VGS menos VT en este caso es de 4 voltios. Esto quiere decir que la tensión mínima drenaje fuente para mantener el transistor en saturación sería de 4 voltios. Y el objetivo del diseño es que VD sea 0.1 voltios cuando VGS es 5 voltios. ¿Ya? Entonces, diseñar significa seleccionar el valor de RD que me permita, digamos, este funcionamiento. Bueno, en la slide anterior, pues ya habíamos explicado pues, que no puede estar en saturación porque para saturación BDS tiene que ser mayor que o igual que VGS menos VT. En realidad, este circuito es un inversor digital, es un inversor bastante elemental, ¿verdad? Incluso lo podríamos calificar de un inversor bastante primitivo, ¿no? Pero más o menos funciona, ¿no? Vean que la condición que estamos ilustrando le aplicamos 5 voltios a la entrada y la salida es 0.1 voltios. Correspondería, eh, digamos, con lo que haría un inversor CMOS. Le aplicamos 5 voltios y la salida es 0.1 voltios. Entonces, en esta familia digital, este nivel de tensión se reconoce como un nivel bajo, ¿verdad? Ya. Y obviamente, si aplicamos cerca de 0 voltios a la entrada, el transistor se apaga, la corriente es 0 y la tensión de salida sería 5 voltios. Y 5 voltios, digamos, en un circuito alimentado con 5 voltios, porque la familia CMOS no tiene digamos, un valor de tensión único como nivel alto, ¿verdad? Depende de la alimentación. Entonces, esto se reconocería como un nivel alto, ¿verdad? Ya. El único problema con este inversor es que en el estado que estamos ilustrando va a circular corriente, y entonces pues se desperdicia energía, ¿verdad? Y ahora hay un énfasis aún en los circuitos electrónicos en una eficiencia máxima de energía. Bueno, entonces como ya demostramos de que este no puede estar en saturación, se encuentra en la región triodo, ¿verdad? Por el valor bajo de tensión en el drenaje, 100 milivoltios. ¿Ya? La corriente de drenaje en la región triodo, eh, aquí está la ecuación para la corriente de drenaje en la ecuación triodo, ¿verdad? Vean, es Kn', aquí la K me quedó muy grande, ¿verdad? Por W entre L, por BGS por menos BT, por BD, sería por BDS en general, ¿verdad? Pero como la fuente está aterrizada, ¿verdad? Menos
un medio de BD al cuadrado. Esta ecuación es, eh, eh, digamos, es particular para este circuito, ¿no? Digamos, ya que en este circuito BD es BDS, ¿verdad? Ya. En la ecuación general aquí lo que va es BDS. Bueno, entonces hay que, ya conocemos todo, menos la corriente, ¿ya? Conocemos las características eléctricas del transistor, conocemos, digamos, VGS, son 5 voltios, VT, lo conocemos. Entonces, solo queda calcular la corriente. Entonces, con los datos que tenemos, vean Kn' por W entre L es 1 miliamperio por voltio al cuadrado, ¿verdad? VGS son 5 voltios, VT es 1 voltio, VD es 0.1 voltios, VD al cuadrado, pues es 0.1 al cuadrado por un medio, ¿verdad? Y esto nos da 395 microamperios, ¿verdad? O esta fracción de miliamperios, ¿verdad? Y puesto que conocemos la tensión en ambos extremos de esta resistencia y ahora conocemos la corriente, podemos calcular su valor. Aquí está, ¿verdad? Eh, Aquí está. Entonces, RD es BDD menos BD entre ID, ¿verdad? Y esto nos da 12.4 kiloohms. Algunas veces se nos puede pedir, incluso en este ejemplo se pide, pero yo no lo voy a completar, ¿verdad? Representar al transistor como una resistencia, ¿verdad? Es decir, obviamente va a ser una resistencia más pequeña que esta, ¿verdad? Ya que solo hay 0.1 voltios de caída con el mismo valor de corriente. Hay que reconocer que algunas veces las especificaciones de los transistores vienen dadas en términos de la resistencia equivalente con grandes corrientes. Entonces, lo que decíamos que este no sería un buen inversor porque vean en el estado en que bueno, en el estado bajo de la salida, ya habíamos dicho que esto equivale a un nivel bajo, ¿verdad? La corriente es muy grande, ¿verdad? Claro, es posible que a ustedes les parezca que esta fracción de miliamperio no es grande, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un microprocesador puede llevar millones de inversores digitales, ¿no? Y ya cuando sumamos la disipación de todos esos inversores, la cosa se pone bastante caliente, literalmente, ¿verdad? Digamos, el calor puede ser un problema, ¿no? Ya. Bueno, veamos otro ejemplo, ¿no? Este es un circuito eh, frecuentemente usado en amplificadores. Digamos, vamos a ilustrar, digamos, acoplamos un generador de señal, como los que tenemos en el laboratorio de electrónica, por medio de un condensador grande, 100 microfaradios, ¿verdad? Y a la salida ocupamos otro condensador grande, pongámosle 100 microfaradios, ¿verdad? Y para acoplarlo con la carga. Entonces vean, estos condensadores grandes sirven para que pase la señal alterna, pero que no pase el DC, para no perturbar ni la polarización en la compuerta, ni el nivel de DC en el drenaje, ¿verdad? ¿Ya? También hay que decir de que usualmente puede haber otro condensador muy grande aquí, ¿verdad? Que le llamamos ES. Pongámosle que también es de 100 microfarados. Estos son valores adecuados. Este sería C1, este sería C2 y este sería CS. Entonces, de manera que, digamos, en DC hay un cierto nivel aquí en la de tensión en la fuente, pero en pequeñas señales es un cortocircuito. ¿Ya? Esa es la función de los condensadores, ¿verdad? Que en las frecuencias de interés actúen como cortocircuitos, pero digamos, representan un bloqueo para DC.
Entonces, en este caso, digamos, se nos pide analizar el circuito en DC, obviamente, ¿verdad? Yo solo estoy adelantándome que esto es para amplificadores, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad del curso. Y hay que determinar las tensiones en todos los nodos de interés, es decir, en la compuerta, en el drenaje y en la fuente, y las corrientes. Bueno, entonces volvemos al circuito original en DC, ¿verdad? Digamos, entonces tenemos, indicamos eh, a dónde va a circular la corriente de drenaje. Vean, circula en RD y en RS. La corriente en la compuerta es cero, y puesto que la corriente en la compuerta es cero, el valor de la tensión en la compuerta viene dado directamente por este divisor de tensión, puesto que son dos resistencias iguales de 10 megas, muy grandes, ¿verdad? Para no desaprovechar la propiedad de alta impedancia del transistor, usualmente estas resistencias son muy grandes. Y como ve de 10 voltios, aquí tenemos 5 voltios. ¿Ya? 5 voltios. Entonces, ya podemos simplificar nuestro análisis, ¿no? Vean, aquí en rojo se muestra, bueno, en la compuerta hay 5 voltios, ¿verdad? Entonces yo voy a resolver lo que ocurre, digamos, entre compuerta, fuente y tierra pasando por RS. Aquí es donde se resuelve la solución del circuito con estas dos ecuaciones. ¿Ya? La primera ecuación es la ecuación del transistor en saturación. Todos los circuitos que van a funcionar como amplificadores tienen que estar en saturación. Eso es importantísimo. Y la segunda ecuación es la ecuación del circuito, es decir, VG igual 5 voltios es igual a la suma de las caídas en VGS y en RS. Aquí está, ¿verdad? Vean, VG es VGS más la caída en la resistencia RS, que es igual a ID por RS. Entonces, en primer lugar, bueno, aquí vamos a ilustrar un truco de análisis circuital que es conveniente presentarlo. Ya lo presentamos en clase, de manera que no nos vamos a detener mucho acá, ¿verdad? Eh, vean que en la ecuación 1 yo multiplico ID por 2 y divido ID por KN'(W) entre L y saco la raíz a los dos lados y además sustituyo BGS como BG menos IDRS, ¿verdad? Y me queda esta ecuación, ¿verdad? Es decir, vean la raíz de ID por la raíz de 2 entre K' N por W entre L igual a BG menos ID por RS. Esto es eh, BGS, ¿verdad? Y aquí está BT, ¿verdad? Entonces esta ecuación la podemos resolver para la raíz de ID. Es una cuadrática en términos de la raíz de ID, ¿verdad? Porque, digamos, la raíz de ID al cuadrado es ID. ¿Ya? Y entonces esta ecuación está lista para resolverla para la raíz de ID. Esta es una forma practicona, digamos, de para simplificar nuestro tratamiento de estos circuitos. Obviamente, si ustedes no lo ven con claridad, pues usen el método que ilustra los textos, ¿verdad? En este slide se ilustra el proceso de solución numérica eh, planteado en la slide anterior, ¿no? Hay que recordar que en la slide anterior establecimos que la raíz de ID por la raíz de 2 entre Kn' por W entre L es igual a BG menos ID por RS menos BT. De manera que, digamos, nosotros podemos pues reconocer que
Esto es directamente A, aunque dependiendo de qué lado lo despejemos puede ser positivo o negativo. Aquí está B. Y los términos independientes me van a determinar C. Entonces vean A, obviamente pasamos todo para el otro lado, A es RS, B es más la raíz de 2 entre Kn, esto ya contiene Kn' y la relación de geometrías, y C, los dos términos independientes, es decir, C es Bt menos Bg. Aquí está, ¿verdad? Y podemos proceder a resolver numéricamente para Ix, que es la, la raíz de Id. ¿Ya? Y esto nos da un valor de 0.707 miliamperios. Pero recuerden que esta es la solución de la raíz de Id y yo lo que quiero es Id. Entonces Id es Ix al cuadrado. Y este es el resultado en miliamperios, ¿verdad? 0.5 miliamperios. De manera que VOB es la raíz de 2 por ID entre Kn, me da 1 voltio, y VGS es VOB más VT. ¿Ya? Y esto me da 2 voltios, ya que VT es 1 voltio, ¿no? Entonces yo puedo, digamos, verificar aplicando este resultado de VGS y el valor de ID en la ecuación del circuito, que es VG igual a la suma de las caídas en RS y la caída entre compuerta y fuente, y me da 5 voltios. Y este es, digamos, el valor que yo quería verificar, ¿verdad? Ese es el valor que yo quería demostrar, tal como pues nos enseñaron nuestros profesores de matemáticas, ¿verdad? Entonces, vean, aquí aparece ya un resumen de resultados. VG 5 voltios coincide con la suma de las caídas en RS, que son 3 voltios, más la caída en VGS, que son 2 voltios, ¿verdad? Vean, la tensión en la fuente son 3 voltios. Y con esta corriente de 0.5 miliamperios hay una caída de 3 voltios en esta resistencia, ¿verdad? Por lo tanto, VD son 7 voltios. Esto quiere decir que VDS, que es VD menos VS, eso significa VDS, ¿verdad? Es igual a 4 voltios. Y esto es mayor que VOB, que es de 1 voltio. Por lo tanto, estamos en saturación. Esto hay que hacerlo siempre. Esto es algo inevitable, ¿no? Yo sé que es tedioso, pero pues así es la ingeniería, ¿no? ¿Ya? Los cálculos deben ser verificados siempre. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales para completar esta presentación. El ejemplo 7 incluye pues un PMOS. Vean, este es un transistor MOS canal P. Vean que en este caso los dos regiones son canal P, el sustrato es N, ¿verdad? Y bueno, la estructura es similar a la del NMOS, pero todo es al revés. Aquí tenemos, digamos, vean la compuerta, es esta placa metálica sobre esta capa de aislante que se muestra ahí sombreada, ¿verdad? La capa de aislante. Y aquí están los contactos metálicos de la fuente y del drenaje, ¿no? Obviamente, en este caso todo funciona al revés. Vean que ahora el drenaje lo vamos a ilustrar a tierra, pero en general estaría a la tensión más negativa, ¿no? Y quien estaría conectado a nivel de alimentación más positivo es el sustrato. El sustrato va a este nivel BSD, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, el terminal de fuente es positivo respecto a las tensiones de compuerta y de drenaje, ¿no? De hecho, entre fuente y compuerta colocamos esta fuente, BSG. ¿Ya? Vean, la compuerta es negativa respecto a la tensión de la fuente. Esta corriente es cero. Y de esta manera, esta placa
eh, de la compuerta, ¿verdad? Se carga negativamente de este lado, ¿no? Y obviamente el campo eléctrico que se establece eh, a través del aislante, el dióxido de silicio, ¿verdad? Vean, extrae portadores tipo P de estas dos regiones, ¿verdad? Y así se establece este canal de longitud L, ¿no? Así funciona, digamos, el PMOS. Es igual que el NMOS, pero todo es al revés, ¿verdad? ¿Ya? Vean la tensión entre compuerta y fuente para que esto funcione. eh, es tal que la compuerta es negativa respecto a la fuente, ¿verdad? ¿Ya? Eh, el sustrato tiene que estar conectado al nivel más positivo, ¿verdad? ¿Ya? Para que siempre, digamos, estas uniones PN estén polarizadas en reversa, pero esperamos que esté más en reversa en el lado del drenaje, al igual que en el NMOS. Circuitalmente, vean, aquí está el resultado. Vamos a, solo vamos a completar este dibujo, ¿verdad? Vamos a aterrizarlo para que se parezca al anterior, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues este símbolo es de, solo, digamos, no permite separar el sustrato, ¿verdad? Entonces, habría que, vamos a ver, estamos intentando borrarlo, pero bueno, no se deja. Y digamos que esto iría conectado al nivel más positivo, ¿verdad? ¿Ya? El sustrato, ¿verdad? Obviamente aquí esto hay que insistir, hay que... Por eso es que, digamos, en las buenas herramientas de dibujo hay, digamos, por lo menos dos símbolos para los MOS, es decir, de manera que se pueda, digamos, conectar separadamente pues, al sustrato, ¿verdad? Bueno, ya con este preámbulo podemos analizar el ejemplo 7, en el cual aparece, digamos, un PMOS. Entonces vean que en este caso la fuente aparece conectada vamos a ver, la fuente está a la alimentación más positiva, aquí tenemos la compuerta y aquí está el drenaje, ¿ya? Entonces, digamos, las tensiones, eh, tenemos que quien es positiva es BSG y también BSD, ¿ya? Es todo al revés del NMOS. Usualmente, digamos, la tensión de umbral se escribe PTP, ¿verdad? Y es negativa. En este caso nos dice que la magnitud es de 1 voltio. Vean, la magnitud de BTP es de 1 voltio, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con las magnitudes para poder seguir ocupando la misma ecuación, ¿no? ¿Ya? Que usamos con el NMOS, porque aquí todo va a ser al revés, ¿verdad? Digamos, y esto puede dar algunos problemas, ¿no? Vean que también K' sub P por W entre L nos dicen que es 1 miliamperio sobre voltio al cuadrado. Y se nos pide diseñar para 0.5 miliamperios como corriente de drenaje, la corriente que aparece acá, ¿verdad? Y un BD de 3 voltios, ¿verdad? Veamos qué significa eso en términos de nuestro análisis. Bueno, ya habíamos adelantado la tensión de umbral para un PMOS es negativa, pero la magnitud es positiva, ¿verdad? Y la magnitud de BGS es igual a BSG, porque quien es positivo es BSG, ¿verdad? ¿Ya?
No hay que perder oportunidad de recalcar esto, ¿verdad? Entonces, vean, en este caso nos dicen que BD debe ser 3 voltios, mientras que ID 0.5 miliamperios, de manera que el cálculo de RD es inmediato, ¿verdad? Es 3 entre 0.5, son 6K, ¿verdad? Y, esto es interesante, vean la ecuación para la corriente de drenaje. Es un medio de K, este es K mayúscula, ya contiene todo, la KN, KP' y la relación de geometría, ¿verdad? Y vean, lo expresamos como la diferencia de la magnitud de BGS, que es igual a BSG, que este es positivo, ¿verdad? Menos la magnitud de BTP, que también es positiva. De lo contrario, tendríamos que trabajar con números negativos que nos podrían eh, inducir a error, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacerlo si quieren, ¿verdad? Ya hay libertad de expresión en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo válido que la corriente de la compuerta es cero, ¿ya? Y primero calculamos RD. Aquí está, ¿verdad? RD es BD, que es 3 voltios, entre ID, que es 0.5 miliamperios, y nos da 6K, ¿ya? Aquí ilustramos de dónde obtuvimos K sub P, ¿verdad? Es decir, es K' P por W entre L, ¿verdad? Y bueno, todo lo que ya habíamos insistido, esto es BSG, es positivo, ¿verdad? Ya. Entonces, como hay que escoger el valor de estas dos resistencias, yo necesito despejar este valor de tensión, ¿verdad? BSG. Y ese es nuestro siguiente paso. En primer lugar, nuestro viejo aliado, vea, ahora es una magnitud. La magnitud de B o B es la raíz de 2 D entre Kp. Esto es 2 por 0.5 miliamperios entre 1 miliamperio por voltio al cuadrado. Y esto nos da 1 voltio para la magnitud de B o B, ¿ya? Y la magnitud de BS es igual a la magnitud de B o B más la magnitud de BT, ¿ya? Es, digamos, una conveniencia trabajar con magnitudes, ¿verdad? Y bueno, esto nos da que la magnitud, bueno, que BSG es igual a la magnitud de BGS y es igual a la magnitud de BOB más la magnitud de BT y nos da 2 voltios. Quiere decir que tenemos 2 voltios entre fuente y compuerta, por lo tanto, en extremos de RG1 hay 2 voltios, ¿ya? Y como de punta a punta en este divisor de tensión tenemos 5 voltios, los restantes 3 voltios aparecen en extremos de RG2, ¿ya? Es usualmente la convención para estas dos resistencias, ¿no? Convención de nombre, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ya hemos explicado que ya que el transistor MOSFET es un transistor de alta impedancia, estas resistencias van a estar en el rango por lo menos de los cientos de kilo ohms o los mega ohms. Entonces yo escojo 2 mega para tener 2 voltios y 3 mega para tener los restantes 3 voltios, ¿verdad? Y eso completa nuestro diseño del circuito, ¿no? Pero el, el ejemplo me pide también que calcule el valor máximo de RD. Ya calculé un valor con este nivel de tensión original, ¿verdad? Pero hay que recordar que, digamos, BD es BDD menos la caída entre fuente y drenaje, ¿no? Entonces, el valor máximo de BT viene dado por el valor mínimo de tensión entre fuente y drenaje, ¿no? ¿Ya? Y es igual a BOB, a la magnitud de BOB. Entonces, aquí está, ¿verdad? Vean, la tensión mínima entre fuente y drenaje es igual a la magnitud de BOB, que habíamos calculado que es 1 voltio, ¿verdad? De manera que cuando ocurre la caída mínima entre fuente y drenaje, yo tengo el BD máximo, ¿ya? Porque la corriente sigue siendo la misma, ¿no? Y eso ocurre cuando la resistencia de drenaje es máxima, ¿verdad? Entonces, vean, si el BD máximo es BDD menos el BSD mínimo, que es 1 voltio, entonces el BD máximo son 4 voltios. Por lo tanto, la RD máxima son 4 voltios entre 0.5 miliamperios, porque estamos en el mismo punto, digamos, para la corriente de drenaje, ¿verdad?
Entonces la resistencia es de 8K. Bueno, aprovechamos para recordar pues que con el PMOS de enriquecimiento todo es igual, pero al revés, ¿verdad? Quien va a estar más cerca de la alimentación más positiva es la fuente y el drenaje pues está hacia abajo, ¿verdad? No hay que perder oportunidad de decir que esta es la fuente, esta es la compuerta y este es el drenaje, ¿verdad? ¿Ya? Vean, las cosas son al revés de como suelen aparecer con los NMOS. Finalmente tenemos un ejemplo que sí ya es de un cierto nivel de complejidad, ¿verdad? Digamos aquí las compuertas de estos dos transistores, este es un PMOS y este es un NMOS, están unidas y les vamos a aplicar eh, alternativamente pues 0 voltios y vemos qué pasa, luego 2.5 voltios y vemos qué pasa, ¿verdad? Y luego menos 2.5 voltios. Y el circuito, vean, está alimentado, tal como es de esperar, ¿verdad? En un PMOS, vean la fuente, eh, está conectada al nivel más positivo, el drenaje al nivel más negativo. Aquí está la compuerta, ¿verdad? Y en el NMOS es al revés. La fuente, digamos, está más cerca de la alimentación más negativa, es decir, de la tensión más negativa del circuito, ¿verdad? Y vean que en este punto donde se unen los dos drenajes, conectamos esta resistencia. Digamos, esta resistencia tiene un cierto valor que aquí no se muestra, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y entonces vamos a ver qué ocurre con la tensión de salida y con las corrientes para estos tres valores de la entrada. En primer lugar, bueno, aquí está, ¿verdad? El circuito, ¿verdad? Vean también, escribimos eh, cómo se establecen las tensiones entre fuente y compuerta en el PMOS, ¿verdad? Y entre compuerta y fuente en el NMOS, ¿ya? En primer lugar, consideremos el caso en el que aplicamos 0 voltios, ¿verdad? Entonces, con 0 voltios, puesto que los transistores son simétricos, ¿ya? ¿Ya? Eh, quiere decir que, eh, puesto que con 0 voltios tenemos 2.5 voltios acá, ¿verdad? Vamos a escribirlo, ¿verdad? Ahí. Y 2.5 voltios entre compuerta y fuente del NMOS, entonces las corrientes son iguales. Y si las corrientes son iguales, la tensión de salida también es cero, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Entonces podemos calcular la corriente de drenaje para ambos transistores. Basta con hacerlo para uno de los transistores, ¿no? La corriente de drenaje y estarían en saturación, vean, porque la tensión entre fuente y drenaje va a ser igual a la tensión entre fuente y compuerta y la tensión entre drenaje y fuente es igual a la tensión entre compuerta y fuente para el NMOS. Entonces usamos, bueno, analizamos cualquiera de los dos transistores, dijimos que BS es 2.5 voltios, BGS es 2.5 voltios y por lo tanto ID es un medio de K, aquí está K y está BT, ¿verdad? Por BGS menos BT al cuadrado, saturación, ¿verdad? Y la corriente es de 1.125 miliamperios, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese caso es sencillo, ¿no? Ahora vamos a analizar qué ocurre cuando aplicamos uno de los dos niveles extremos a la entrada, ¿no? Aplicamos 2.5 voltios, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que, pues, tenemos 0 voltios entre la compuerta del PMOS y la fuente, ¿ya? Y tenemos
5 voltios entre la compuerta del NMOS y la fuente, ¿verdad? Entonces, obviamente, este se apaga, ¿verdad? Se apaga y este va a estar en, digamos, bueno, hay que ver en qué región está, ¿verdad? Vean, lo que podemos ver es que con VGS igual 5 voltios, es una tensión grande en términos de las alimentaciones que hay acá. Entonces, podemos ver que eh, la salida, en términos de la dirección en la que va a circular la corriente, la salida es negativa, ¿verdad? Ya. O sea, y va a estar abajo de, digamos, abajo de 0 voltios, ¿verdad? Por lo tanto, la tensión eh, drenaje fuente es menor que VOB para este transistor. Eso lo podemos intuir, ¿no? ¿Ya? Es decir, porque necesitamos por lo menos que VDS sea de 4 voltios para que esté en saturación. Por lo tanto, el NMOS se va a encontrar en la región triodo, ¿verdad? Hay que escribirlo, ¿verdad? Triodo. Eso es importante reconocerlo, ¿verdad? Bueno, aquí en este circuito súper simplificado hemos quitado el transistor PMOS porque está apagado, ¿no? De manera que en esta, digamos, representación súper simplificada, pues, digamos, tenemos una mejor oportunidad de entender cómo trabaja el circuito, ¿no? La corriente de drenaje circula en esta dirección, de manera que la tensión de salida es 10 veces ID, ¿no? O también podemos decir que ID es menos BO entre 10. Pero ID también es, bueno, también está dada por esta versión simplificada de la corriente de drenaje en la subregión óhmica, porque en este caso hemos despreciado el término de BDS al cuadrado, ¿verdad? Entonces ID eh, por el transistor vendría dada aproximadamente por esta expresión y por el circuito sería menos BO entre 10. Pero además BDS, vean, BDS del circuito, ¿verdad? Es 2.5 voltios más BO, ¿verdad? Entonces la reemplazamos acá, ¿ya? Y ahora pues ya digamos todo queda en términos de BO, podemos resolver para BO, ¿verdad? Ya, entonces BO entre 10 es 4, que es 5 menos 1, esto vale 1, ¿verdad? Por 2.5 más BO, ya. De manera que BO es menos 2.44 voltios, mientras que ID es 0.244 miliamperios, es decir, 244 microamperios, ¿verdad? Con este valor de BO, BDS son 60 eh, milivoltios. Entonces, esto es muy pequeño, es decir, está abajo de 100 milivoltios, que es como, digamos, bueno, de 200 milivoltios, que es un poco como el límite para poder aplicar esta simplificación de la ecuación de drenaje en la subregión óhmica, ¿verdad? Y entonces, bueno, el uso de la expresión simplificada es adecuado, ¿verdad? Y en el otro caso, cuando aplicamos pues menos 2.5 voltios, todo ocurre de la misma manera, pero en este caso quien se apaga es el NMOS. Bueno, la referencia para esta presentación pues son los ejemplos que aparecen en la séptima edición del texto, ¿verdad? Que es la que se ha ocupado para las unidades 1 y 2 de este curso, ¿verdad? Bueno, es todo por ahora y esta, este video pues de alguna manera compensa el hecho que no hemos tenido clase este día por asueto del 15 de septiembre.